Hoy, en Foco Preciso, el negocio multimillonario que está fuera de la Tierra. A ver, pensemos en esto por un momento, de manera profunda. A lo largo de toda nuestra historia, si lo analizamos a fondo, la economía humana ha dependido fundamentalmente de una sola actividad, la extracción. Desde esas primeras civilizaciones que aprendieron a forjar metales, pasando por la inmensa maquinaria de la revolución industrial, hasta llegar a la pantalla donde están viendo este análisis, todo, absolutamente todo, depende de sacar materiales de la tierra. Y nuestra capacidad para acceder a esos materiales críticos siempre ha dictado quién tiene el poder y cómo avanza nuestra tecnología. Pero bueno, hoy estamos chocando de frente contra un muro, contra un límite físico ineludible. Hemos vivido bajo la ilusión reconfortante de que nuestro planeta nos ofrecería una abundancia infinita, y la dura realidad es que no es así. Así que hoy vamos a adentrarnos en un horizonte que no solo es científicamente fascinante, sino estrictamente necesario. Vamos a examinar cómo y por qué debemos expandir nuestra economía más allá de la atmósfera terrestre. Este es un cambio de paradigma monumental, un salto que va a redefinir no solo la economía global, sino nuestra viabilidad misma a largo plazo. Y la inmensa vulnerabilidad que enfrentamos aquí es clarísima. La Tierra es, a fin de cuentas, un sistema cerrado, un inventario finito flotando en el vacío. Hoy en día existe una presión brutal, sin precedentes en nuestra historia, sobre recursos que son estratégicamente vitales. Las famosas tierras raras, el litio, el cobalto, los metales del grupo del platino. Y aquí es donde nos encontramos con una paradoja tecnológica tremenda. Queremos y necesitamos desesperadamente una transición hacia energías verdes, hacia un mundo verdaderamente sostenible. Pero esa misma transición requiere cantidades astronómicas de estos materiales que, sorpresa, son cada vez más escasos. Si sumamos a eso el crecimiento acelerado de la población y una demanda tecnológica que simplemente no frena, el resultado es un cuello de botella económico de proporciones épicas. La minería terrestre tradicional se está volviendo cada vez más cara, deja una cicatriz ecológica inmensa y además genera una inestabilidad geopolítica constante. Entonces, frente a este escenario de agotamiento y encarecimiento continuo, la lógica más estricta de la supervivencia nos obliga a mirar hacia arriba. La respuesta majestuosa que nos ofrece el cosmos a este dilema está ahí afuera, los asteroides. Tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que son simples rocas muertas sin valor. Para nada. Son verdaderas cápsulas del tiempo, intactas, que llevan ahí, congeladas, 4.500 millones de años. Son los ladrillos de construcción originales de nuestro sistema solar. Fíjense en la diferencia fundamental que tienen con la Tierra. Aquí, en nuestro planeta, los procesos geológicos violentos y la gravedad hicieron que los metales más pesados y valiosos se hundieran lentamente hasta el núcleo, volviéndose totalmente inalcanzables para nosotros. Pero en muchísimos asteroides, esos mismos materiales raros y críticos están ahí, expuestos directamente en la superficie o a muy poca profundidad. Desde el punto de vista de la ingeniería y la geología, nos ofrecen a simple vista lo que aquí en la Tierra requeriría excavar miles de kilómetros bajo la corteza. Son, pura y llanamente, el siguiente gran paso lógico, el puente indispensable hacia una economía y una civilización que ya no está anclada a un solo mundo. Ahora, para comprender verdaderamente la inmensa riqueza y el impacto económico de todo esto, tenemos que dividir este tesoro natural en dos grandes categorías. Primero, tenemos los asteroides tipo M, los metálicos. La astrofísica moderna teoriza que estos colosos son en realidad los núcleos expuestos de antiguos protoplanetas que nunca terminaron de formarse. Imaginen eso. Masas inmensas albergando cantidades colosales de hierro, níquel y metales preciosos. Un ejemplo que nos vuela la cabeza es el asteroide 16 Psyche, un verdadero gigante de metal puro. Es tan importante que la NASA ya tiene una sonda viajando hacia él, programada para llegar en el año 2029, solo para revelar los secretos de su compleja composición. Por otro lado, y esto es fundamental, tenemos los asteroides tipo C. Estos son los ricos en elementos volátiles. No brillan como el platino, pero contienen enormes cantidades de agua, carbono y compuestos orgánicos. Como vamos a ver a continuación, estos elementos en apariencia comunes guardan en realidad la llave maestra tecnológica para la verdadera conquista del espacio profundo. Pero bueno, aquí es donde necesitamos detenernos un segundo y ser sumamente analíticos sobre cómo funciona realmente la macroeconomía a esta escala interplanetaria. Porque la cultura popular ha construido un mito gigantesco, casi absurdo. Esa idea de que los asteroides son como cofres del tesoro llenos de oro, que al traerlos a la Tierra convertirían a sus dueños en trillonarios. Desde una perspectiva económica rigurosa, esto es una falacia total.
El valor de un asteroide no se calcula simplemente multiplicando las toneladas de roca por el precio actual de ese metal en las bolsas de valores terrestres. Si una megacorporación lograra, mágicamente, traer miles de toneladas de platino de golpe a nuestro planeta, el mercado se saturaría al instante. El exceso brutal de oferta colapsaría los precios hasta el subsuelo, destruyendo por completo el margen de ganancia de una misión espacial que costó miles de millones de dólares. Así que la verdadera realidad económica nos exige un modelo de negocio radicalmente diferente. Y ahí es precisamente donde entra el concepto que cambia absolutamente todas las reglas del juego. Se le conoce como utilización de recursos in situ, o ISRU por sus siglas en inglés. El mayor valor, la verdadera riqueza de los materiales espaciales, no está en traerlos de regreso a casa. Está en utilizarlos directamente allá arriba, en el vacío del espacio. Pensemos lógicamente, construir enormes estaciones espaciales, hábitats en la superficie lunar, satélites gigantes o pesados escudos contra la radiación, utilizando el hierro y el níquel que ya están flotando en órbita, es infinitamente más barato que intentar lanzar esos mismos materiales pesados desde la superficie de la Tierra, luchando contra la gravedad en cada centímetro del ascenso. El ISRU es el pilar central de este análisis. Es el concepto que transforma la minería espacial, sacándola del terreno de la simple quimera extractiva para convertirla en la piedra angular de una auténtica infraestructura multiplanetaria. Claro que, al contemplar esta inmensidad y este potencial, nos topamos de frente con la fría y brutal realidad de la física espacial. No podemos edulcorar esto. El desafío tecnológico es colosal. Estamos hablando, probablemente, del problema de ingeniería más complejo jamás intentado en la historia humana. Sorprendentemente, el mayor obstáculo no es diseñar un taladro láser que funcione en el espacio. El verdadero dolor de cabeza logístico es llegar hasta la roca. Interceptar un cuerpo que viaja a velocidades hipersónicas en medio de la nada, y luego lograr manipular masas gigantescas en un entorno de vacío absoluto. Se requiere operar sistemas robóticos y de inteligencia artificial totalmente autónomos, trabajando al límite de su rendimiento en un ambiente plagado de radiación cósmica destructiva, fluctuaciones térmicas violentas y un aislamiento tan profundo donde cualquier mínimo fallo es definitivo. Allá afuera no existe un plan de contingencia ni mecánicos de rescate. Para dimensionar correctamente la magnitud de este desafío de ingeniería, tenemos que empezar a hablar en el idioma del universo. Tenemos que hablar de la moneda de cambio del espacio, el delta V. En física orbital, el delta V es la medida del cambio de velocidad que necesita una nave para realizar cualquier maniobra. Es vital entender que, en la Tierra, medimos las distancias en kilómetros, pero en el espacio profundo, la distancia real se mide en energía, en delta V. Mover cualquier masa pesada para sacarla del profundo pozo gravitacional de la Tierra requiere cantidades exponenciales de energía. Por lo tanto, desde un enfoque estrictamente financiero, los objetivos más prometedores para las primeras misiones de minería no son los asteroides más grandes del sistema solar, sino los llamados asteroides cercanos a la Tierra, o NEAs. Muchos de estos cuerpos requieren un delta V sorprendentemente bajo para ser alcanzados, lo que se traduce en un consumo menor de combustible. Y es esa eficiencia energética lo que dicta al final del día la viabilidad financiera de cualquier empresa espacial privada. Afortunadamente, las estrategias de ingeniería para lograr esta hazaña están dando pasos agigantados, pasando de la pura ciencia ficción a las pruebas reales y tangibles. Hoy por hoy, ir a cazar un asteroide del tamaño de una montaña sigue siendo inviable. Por ello, la industria se enfoca de manera muy pragmática en rocas más pequeñas, de unos pocos metros de diámetro. Todo el proceso operativo se divide en 3 pasos matemáticamente calculados: interceptar, capturar y extraer. Empresas vanguardistas ya están probando conceptos fascinantes. Por ejemplo, sistemas como gigantescas bolsas inflables ultra resistentes diseñadas para literalmente envolver el asteroide completo en órbita. Una vez encapsulado en esta red, entrarían en acción sistemas de propulsión eléctrica solar, motores que generan un empuje muy bajo, pero de una constancia extrema durante meses, modificando suave y lentamente la trayectoria de la roca para remolcarla hacia entornos estables y controlables como la órbita de la Luna, donde se podría desmantelar de forma segura. Ahora, el tercer paso, la extracción en sí, resulta ser un caos fascinante de resolver, porque la minería en microgravedad altera por completo todas y cada una de las reglas de la física a las que estamos acostumbrados en la Tierra. Pensemos en esto. En un entorno donde las cosas flotan y no tienen peso relativo, intentar perforar una roca dura con un taladro tradicional simplemente empujará la nave espacial en la dirección diametralmente opuesta con la misma fuerza. Ley básica de acción y reacción. Esto requiere técnicas verdaderamente revolucionarias. Hablamos del desarrollo de sistemas de perforación que compensan su propia fuerza de manera autónoma. Hablamos de conceptos increíbles como el optical mining o minería óptica, una técnica que utiliza espejos parabólicos gigantes en el espacio para concentrar la luz del sol, creando haces de calor extremo que vaporizan la superficie
superficie del asteroide para capturar los gases liberados en contenedores. Y para procesar los metales más duros, estamos hablando de forjas de fusión por inducción magnética operando en pleno vacío. Y esto nos lleva a un punto que a primera vista puede resultar completamente inesperado. Mientras la mente humana se maravilla fantaseando con metales brillantes y oro espacial, el recurso absolutamente más transformador, estratégico y valioso allá afuera es, indiscutiblemente, el agua. Simple y pura agua. Recordemos que los asteroides tipo C están cargados de hielo en su interior. El agua extraída en el espacio es literalmente el combustible de la expansión humana. Mediante un proceso directo de electrólisis, impulsado por paneles solares, esa agua se separa en oxígeno líquido e hidrógeno líquido. ¿Y qué es eso? Es la fórmula exacta para crear el propelente de cohetes más potente y eficiente que la humanidad conoce. Además, por supuesto, de proporcionarnos el soporte vital básico para respirar y servir como densos escudos contra la letal radiación cósmica. En un sentido macroeconómico estricto, los asteroides ricos en agua se van a convertir en las gasolineras estratégicas de todo nuestro sistema solar, reduciendo drásticamente los costos operativos para enviar misiones hacia Marte y mucho más allá. Desde el punto de vista puramente financiero, esta promesa tecnológica está dejando de ser teórica para generar una atracción real y acelerada en los mercados. Las proyecciones de las firmas de análisis indican un crecimiento sostenido, previendo que el mercado derivado de la minería espacial pase de sus valoraciones de desarrollo inicial a superar los $5.000 millones para el final de esta misma década. Y el catalizador absoluto, el gran detonante económico de esta inminente explosión de la industria, tiene un solo nombre: la drástica reducción de los costos de lanzamiento terrestre. La llegada operativa de vehículos superpesados y sistemas totalmente reutilizables está reduciendo el costo de enviar material al espacio de decenas de miles de dólares por kilogramo a apenas unos cientos de dólares. Es una revolución en los márgenes de operación, tanto así que empresas emergentes de capital privado ya están programando misiones reales en los próximos 2 años para aterrizar en asteroides metálicos y probar sus tecnologías de extracción láser en vivo. El modelo de negocio se está validando ante nuestros ojos a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, y como la historia global nos ha demostrado incansablemente, donde fluye un potencial económico de una magnitud verdaderamente transformadora, la geopolítica, el poder y la estrategia inevitablemente le siguen los pasos. El punto crucial que debemos entender aquí es que estamos presenciando el inicio de una inmensa carrera internacional, muy silenciosa, pero increíblemente feroz. Hay que tenerlo claro. Esto no es una competencia puramente científica o de prestigio nacional, como lo fue la era de las misiones Apolo en su momento. No, esto es una contienda a gran escala por asegurar el control de los recursos estratégicos del mañana y dominar los nodos de la incipiente infraestructura multiplanetaria. Las naciones más industrializadas del planeta comprenden perfectamente que la entidad que logre establecer la primera presencia comercial extractiva continua en el espacio profundo será quien dicte las reglas del comercio humano para los siglos venideros. Y justo en el centro de esta nueva fiebre del oro espacial, surge un gigantesco vacío legal que está agitando profundamente las aguas de la diplomacia global. Nuestro marco jurídico vigente, las reglas bajo las que operamos hoy, se basan casi en su totalidad en el Tratado del Espacio Exterior del año 1967, un documento firmado en plena Guerra Fría. Este tratado prohíbe de manera absoluta y clara la reclamación de soberanía nacional sobre cualquier cuerpo celeste. En resumen, ningún país puede clamar que la Luna o un asteroide le pertenecen como territorio. Pero, y este es un pero de miles de millones de dólares, el documento es profundamente ambiguo respecto a qué sucede con los recursos físicos que son extraídos de esa roca. Ante esta laguna legal tan inmensa, un grupo de naciones ágiles ha comenzado a actuar de forma rápida y unilateral. Países pioneros han aprobado legislaciones nacionales que, saltándose el consenso global, otorgan explícitamente a sus ciudadanos y corporaciones el derecho inalienable a poseer, transportar y vender en los mercados cualquier recurso que logren extraer en el espacio. La consecuencia directa de este vacío es que estamos presenciando una fractura real del consenso global en torno a la exploración y el uso del espacio, formándose bloques de poder que operan de manera paralela. Por un lado, observamos un fuerte impulso hacia la firma de nuevos acuerdos y coaliciones internacionales, liderados principalmente por naciones occidentales que buscan establecer un marco normativo unificado para facilitar y proteger legalmente esta minería comercial. Por el otro lado, vemos potencias espaciales soberanas avanzando de manera sumamente agresiva con sus propios megaprogramas nacionales, forjando alianzas estratégicas independientes con el objetivo claro e inamovible de establecer sus propias bases permanentes de recursos en la Luna y más allá. Haciendo un análisis estrictamente neutral y objetivo de esta
situación, es innegable que la ambigüedad actual le otorga una ventaja competitiva abrumadora a los primeros en moverse y asegurar terreno. Pero, simultáneamente, este complejo escenario de regulaciones que compiten entre sí incrementa significativamente el riesgo a largo plazo de futuros conflictos geopolíticos por el control de las órbitas más estables y los asteroides más rentables. Para concluir de manera integral este análisis, resulta imperativo que recalibremos a fondo nuestra comprensión sobre lo que verdaderamente significa y representa la minería espacial. Es crucial despojarnos para siempre del espejismo y el mito de la fiebre del oro. Capturar, procesar y explotar asteroides no es el acto codicioso de buscar metales exóticos o brillantes para adornar los mercados de nuestro planeta. El verdadero y monumental valor tecnológico y macroeconómico de esto radica en la creación de nodos logísticos y estratégicos. Estos asteroides deben ser comprendidos como los engranajes vitales y originarios de una inmensa red industrial, vasta e interconectada, operando permanentemente en el vacío del espacio profundo. Hablamos de futuras estaciones de servicio orbitales, fábricas pesadas totalmente automatizadas trabajando en entornos de microgravedad y todo el colosal soporte logístico que será la columna vertebral de las colonias del mañana. Esta red industrial en expansión es, en última instancia, la gran herramienta que podría, por primera vez en la inmensa línea de tiempo de nuestra historia, liberar a la humanidad de su vulnerabilidad y su dependencia exclusiva de la frágil biosfera de un solo mundo. Efectuar esta transición histórica, pasar de una economía finita basada en la escasez a una economía fundamentada en una abundancia casi infinita a escala solar, es un movimiento tectónico para nuestra especie. Como hemos analizado a detalle, la tecnología de punta necesaria está madurando rápidamente frente a nuestros ojos. El capital privado está fluyendo a un ritmo acelerado y las grandes potencias globales ya están posicionando estratégicamente sus piezas clave en este vasto tablero de ajedrez tridimensional. Esto dejó de ser una trama de ciencia ficción hace mucho. Hoy es pura y dura ingeniería de frontera, es macroeconomía tangible y es una inquebrantable voluntad política y comercial. Así que, al observar detenidamente la abrumadora inmensidad que nos rodea y parados justo ante el umbral de una economía verdaderamente multiplanetaria, nos queda en el aire una reflexión sumamente profunda. Ante este salto tan monumental en nuestra evolución como especie, ¿qué bloques o alianzas dominarán esta nueva frontera sin explorar y bajo qué marcos de valores y reglas se definirá, en última instancia, la próxima gran era de la civilización humana? Gracias por ver esta entrega de Foco Preciso. Lo invitamos a suscribirse al canal para ver las próximas publicaciones.